Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 TNU. Gustavo Vanescayen, quien le habla de salud, le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos al presidente del Banco Central del Uruguay, economista Mario Vergara. Gracias por estar en Quién es Quién. Un gusto como siempre. Estos 50 años del Banco Central lo encuentran por primera vez en años cumpliendo o con la posibilidad de cumplir con el rango meta de inflación, que para hacerlo en sencillo, se presupuestaba entre el 3 y el 7%, en los últimos años no se venía cumpliendo, y este año, usted me va a confirmar si es así o no, aparentemente estaríamos dentro, por lo menos, del techo de arriba del 7%. La calle Pou dijo a comienzos de este año que este esquema no le sirve a Uruguay y que debería de ser una política monetaria más restrictiva, que esto del rango meta es un mal esquema que pocas veces se cumple o que nunca se cumple. ¿Esto confirma que ustedes tenían razón? Bueno, no entiendo muy bien esa discusión, ¿no? Porque no sé bien qué es efectivamente lo que no gusta o lo que debería cambiarse. En todo caso, habría que ser más específico en eso. El tema de trabajo, efectivamente estamos cumpliendo el rango prometido, digamos, en términos de inflación. No importa si cierra el año o no cierra el año, esto se mide mes a mes y ya hace unos cuantos meses que la inflación, afortunadamente para los uruguayos, está dentro de un rango razonable. Después de haber estado medio siglo con inflaciones de 2 y 3 dígitos, porque lamentablemente nos tuvimos que acostumbrar a vivir con inflaciones de 40, 60, 80, 100, 120%, bueno, ya hace un buen tiempo tenemos inflaciones de un dígito y bueno, y afortunadamente también en esta última etapa, en estos últimos meses, dentro del rango meta que definen el Ministerio de Economía y Finanzas y el Banco Central. O sea, ¿la proyección es que no pasa del 7 a fin de año? Nosotros trabajamos para que el rango siga, para que la inflación siga dentro del rango. La inflación, como hemos dicho muchas veces, depende de múltiples factores, no solo de lo que hace el Banco Central. Depende de la toma de decisiones de miles y miles de formadores de precios que tienen en cuenta un montón de variables, variables de costos, variables de demanda, en algunos rubros el tipo de cambio, porque se importan o se exportan productos y servicios, y también en un factor que es importante, cada vez más importante, que es el de las expectativas, y por lo tanto creemos que ahí hemos tenido buenas noticias en el sentido de que una inflación que había superado el 10% y que ahora está en órdenes del 6%, fue acompañado con un cambio en las expectativas. O sea, la gente ya, porque si alguien tiene que fijar precios y piensa que la inflación va a ser el 10%, y todos los demás entonces van a aumentar precios un 10%, uno acompaña eso y también fijan un 10%. Si hay una bajada en un escalón de esas expectativas, bueno, los formadores de precios van a estar también subiendo precios a un nivel menor. Nosotros somos optimistas que con respecto a que la inflación va a seguir dentro del rango. Y volviendo un poco al tema del régimen, estos regímenes de objetivos de inflación, con fijación de rango, con instrumentos definidos de la política monetaria, con informes sistemáticos que explican lo que las autoridades ven en términos de los guarismos inflacionarios, es algo que está siendo utilizado a nivel internacional de manera muy amplia, y la verdad que no encontramos ninguna razón para modificar eso. Para nosotros es útil trabajar con un objetivo de inflación. Es mucho mejor decir, tengo un objetivo, lo cumplo o no lo cumplo por un poquito, pero camino hacia ahí, ¿sí?, que no tener ninguna referencia y no saber dónde va a terminar. Por lo tanto, para nosotros el régimen está fuera de discusión y los resultados están siendo alentadores. A este medio mes que falta para que termine el año, ¿ve que pasamos el 7 o nos quedamos hasta el 7? No, vamos a estar por debajo del 7. ¿Y esto quiere decir que para el año que viene debería de bajar más la inflación? Y trabajamos para eso. Depende de muchos factores. Dos factores que han influenciado la evolución de la inflación han sido factores climáticos, ¿verdad? El año anterior, por ejemplo, cuando tuvimos sequías, inundaciones, un poco de todo, y afectaron mucho los rubros de consumo en el sector agropecuario, obviamente eso llevó los precios al alza y afectó la inflación al alza. Es algo que no podemos manejar. Por otro lado, un clima más benigno que en el correr de este año, por ejemplo, nos ayudó a tener una inflación más baja. Un segundo factor que también está un poco fuera del manejo de las autoridades tiene que ver con el tipo de cambio, en el sentido de cómo ha evolucionado el dólar no subió lo que esperaban ustedes a nivel internacional. No es lo que esperábamos nosotros. El dólar
Entre 2013 y 2016 fue subió bastante, porque había una expectativa además en el mundo de que ese dólar siguiera fortaleciéndose. Con el advenimiento de Trump en el gobierno de los Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, fue siendo muy gradual en desmantelar la política monetaria contractiva y a su vez hay declaraciones, por ejemplo, de Trump diciendo que a él le parecían que el dólar estaba demasiado fuerte y sus exportadores tenían problemas para colocar sus productos. O sea, eso enfrió las expectativas, planchó el dólar, porque antes todos tenían expectativas de un dólar que se seguía fortaleciendo. Sí, en general. Nosotros a nivel de lo que son los análisis, la evolución de las variables internacionales, somos bastante tomadores de los análisis que uno... o sea, la expectativa para ustedes ahora es que el dólar siga en esta línea. Y bueno, la expectativa a nivel internacional es que el dólar esté más bien estabilizado y no tanto como hace un tiempo, que era que el dólar iba a estar fortaleciéndose. Por lo tanto... Le van a hacer colar a los exportadores con esta hora, para decirle que este dólar así no nos sirve. No, porque no estamos hablando del dólar en Uruguay, estamos hablando del dólar en el mundo. Pero en Uruguay les exporta a ellos, ¿no? No, importan en todos lados, porque... Al exportador le importa cuánto está acá. No, pero también la competitividad se asocia también a cuánto está el dólar en los otros mercados. La idea, creo yo, es que en la medida en que no haya sorpresas en términos climáticos o en términos de tipo de cambio, o sea, de la evolución del dólar en el exterior, somos optimistas de que vamos a seguir teniendo guarismos inflacionarios razonables. O sea, para el 2018 prevén menos de un 7 de inflación ustedes. Nosotros no hacemos pronósticos de inflación ni de dólar. Eso no es pronóstico, digo una previsión. Lo que nosotros decimos es trabajamos para eso y en la medida que no haya shocks relevantes como un tema climático o un tema cambiario significativo, somos optimistas de que va a seguir en niveles razonables. ¿Cada vez que hay inflación tiene que aumentar las tarifas? ¿Eso es regla? ¿Las tarifas públicas? A ver, en general la inflación dispara aumentos de costos, ¿no? Porque que sube la inflación significa que suben muchas cosas, que suben los salarios, que suben los demás componentes de los costos de las empresas, ¿verdad? No automáticamente una cosa implica la otra, pero evidentemente si hay, por ejemplo, aumentos de salarios en el sector público, también aumentan en las empresas públicas y por lo tanto eso modifica los costos y las paramétricas, ¿verdad?, para fijar tarifas. Hay otros factores también, al subir la inflación suben otros insumos, todas las cosas que tienen que comprar la empresa para poder producir. Si sube el tipo de cambio, aumenta también el costo de lo que se adquiere en el exterior, ya sea el petróleo, maquinaria, lo que fuera. ¿Entonces ustedes comparten el aumento de tarifas que va a regir el 1 de enero? Esa es una definición de gobierno, ¿verdad? El Banco Central no opina sobre lo que define el gobierno en esa materia. ¿Puede compartir o no? Sí, claro, pero como Banco Central nosotros no opinamos sobre eso. La idea acá es la siguiente. En general, y me ha tocado estar en los pies del ministro, ¿verdad?, a la hora de definir esto, uno, por un lado, valora la evolución de los costos de las empresas públicas para definir tarifas, y también hay una cuestión en donde a veces, en el vínculo con el Estado, con el fisco, las empresas tienen que contribuir un poco más, un poco menos, o el fisco tiene que contribuir con las empresas. Contribuir más es, más allá de sus costos, el Estado precisa caja. Y las empresas públicas ayudan a esa caja. Sí, pero también al revés. Porque recuerdo ejemplos en donde es el fisco el que ha auxiliado a las empresas para evitar subas de tarifas. Por ejemplo, en los años anteriores hubo 2 años en que por razones de la sequía, si el fisco no hubiera auxiliado a UTE, por ejemplo, la tarifa eléctrica tenía que haber aumentado desproporcionadamente. Un 80%, por decir algo. Lo cual hubiera sido absurdo desde el punto de vista de la producción y de las familias, ¿verdad? Pero para evitar eso, porque al haber sequía se producía menos electricidad en las represas, teníamos centrales de respaldo muy arcaicas, muy costosas, ¿no? Eran como un Forteca, la central Valle hay que prenderla 2 días antes para que caliente, ¿no? Siendo un poco caricaturesco. Producíamos con fuel oil, con lo cual había que importar petróleo, en momentos que el petróleo salía $140 el barril.
Si todo eso se hubiera trasladado a la tarifa, hubiera que haber aumentado la tarifa enormemente. Y no se hizo porque el fisco auxilió. Y ahora es al revés. Ahora es al revés. El Estado está haciendo caja con las empresas públicas. Las empresas públicas son parte del Estado. Entonces hay momentos en que se auxilia hacia un lado, se auxilia hacia el otro. Cuando se auxilia hacia este lado, es caja. Se hace caja. Bueno, se hace caja para pagar lo que tenga que todo pagar. Lo que haya que pagar el Estado, para pagar y financiar las políticas productivas, las políticas sociales, las políticas. La oposición a eso le llama ajuste fiscal. Me parece encubierto. Me parece un absurdo. Un absurdo. Para es empezar, como poner un impuesto pero no llamarle impuesto. Para empezar, que si uno mida, basta mirar de 2005 para acá cómo han evolucionado las tarifas públicas para ver que en términos reales se han reducido significativamente. A diferencia de lo que pasaba antes, en que este mecanismo de usar las empresas públicas como mecanismo recaudatorio fue usado intensamente en gobiernos anteriores. Pero ustedes podrían decir yo no lo hago. Y en segundo lugar, la evolución tarifaria es a la baja en términos reales. Esta propia definición de tarifas de la que estamos hablando implica una reducción en términos reales, ¿sí? Cosa que no se veía en periodos anteriores. O sea, pero yo creo que si se está recaudando esa parte ¿por qué no llamarla ajuste fiscal? Porque políticamente no es el ajuste fiscal. Ahora cualquier cosa que sea un aumento de algo se le llama ajuste fiscal. Ajuste fiscal es poner ¿Usted se acuerda lo que era un ajuste fiscal? Cuando había crisis y se metían aumentos de impuestos y reducciones drásticas de gastos que implicaban 4, 5, 6 puntos del producto. Acá estamos hablando que hay una diferencia de alguna decena de millones de dólares y ya se le llama ajuste fiscal. No es semántico, esto es conceptual, es cualitativo. Uno puede discutir si las tarifas podían haberse subido un poco menos, un poco más, totalmente legítima esa discusión. Pero ustedes de ahí no a llamarle, porque subís un 1% más una tarifa, llamarle ajuste fiscal me parece un despropósito. Le llaman ajuste fiscal encubierto porque en lugar de poner un impuesto para lograr ese 1% de recaudación que precisan, lo pusieron. Pero eso no es un ajuste fiscal. Primero que es totalmente legítimo porque cualquier empresa pública o privada que tiene una rentabilidad, de alguna manera le distribuye esa rentabilidad a sus dueños. En este caso, los dueños somos todos los uruguayos y quien maneja la caja de todos los uruguayos es el fisco, el Poder Ejecutivo. Con esta defensa que está haciendo, entonces, comparte el ajuste fiscal, el aumento de tarifas que hizo el gobierno a partir del 1 de enero. Como Banco Central le reitero que nosotros no opinamos. Acá simplemente tratamos de no opinamos sobre qué bien que hizo, qué mal que hizo. Es una definición de gobierno y para nosotros alcanza con eso. El día que esté en desacuerdo se va de su cargo. La cuestión, si algún día me voy a ir de mi cargo, usted se enterará por qué razón me iría. Pero no sería por esto. Pero no, me parece que especular sobre razones por las cuales me iría de mi cargo está totalmente fuera de las preocupaciones en el día de hoy. La idea es que hay que tomar con naturalidad el flujo financiero que hay entre empresas públicas y fisco. El fisco auxilió con muchísimo más dinero a las empresas públicas, porque por ponerle en esos 2 años que yo le hablaba de la sequía y demás, el fisco puso más de 500 millones de dólares por año para sostener las tarifas eléctricas, ¿sí? O sea, más de 1.000 millones en 2 años. O sea, muchísimo más dinero de la que se está discutiendo hoy. Pero además yo creo que eso hay que tomarlo con naturalidad. Primero, toda la vida se usaron las empresas públicas en esta dimensión. Quienes menos han usado las empresas públicas en esta dirección han sido los gobiernos frente amplistas. Y además se hace en el contexto transparente, porque antes ni siquiera se sabía, transparente de la fijación de tarifas y de necesidades presupuestales para cubrir gastos en educación, en salud, en seguridad social, en todo lo que el Estado tiene que invertir. ¿Le invito a una pausa? Con mucho gusto. Continuamos a partir de Mama quienes quieren con el presidente del Banco Central de Uruguay, economista Mario Vergara, recordándole como siempre que el horario principal de emisión de nuestro programa los días jueves, 23 horas a través de Diamante FM 98.7 y TNU. Pausa y continuamos en Quienes quieren.